4 dice, ustedes leen, bueno, lo leemos todos juntos, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, perdón, estoy equivocado. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Andaba en hebreo, yo no sé por qué. Necesito un café. Hechos 2, del 2 al 4, ¿verdad? Muy bien, ahora sí estamos listos, hermanos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. La misión de la iglesia se titula esta lección. A ver, digan todos, hermanos, misión de la iglesia. Misión de la iglesia. ¿Quiere hacer una dinámica conmigo? Vamos cambiándole la palabra misión y pongámosle otra palabra ahí, hermanos. Misión de la iglesia, o si tienen al hermano Google, pónganle allí sinónimos de misión. Sinónimos de misión, ¿verdad? Porque nosotros hemos utilizado mucho la palabra misión y a lo mejor ya está un poco, no sé, no quiero decir viciada, pero no usamos otras palabras y nos queda corto el mensaje en esta mañana. Así es que cambiamos la palabra un poco misión y agarremos un sinónimo y se lo pongamos ahí en ese lugar. ¿Les parece? Para tener más amplio el asunto aquí en esta mañana. Misión. Yo le quise poner ahí proyecto en lugar de misión. ¿Verdad? Y entonces diría proyectos de la iglesia o proyecto de la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué otra palabra usted tiene ahí, por favor? Proyecto de la iglesia. Otra palabra que le podemos poner sería trabajo de la iglesia. Proyecto de la iglesia, trabajo de la iglesia, misión de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Entonces ya entendemos más el asunto, ¿no? Hay muchas más, pero no sé si querramos detenernos ahí. Porque la iglesia tiene muchos trabajos, o tiene un trabajo de la iglesia. Proyecto de la iglesia. Ajá. Dedicación de la iglesia, no sé, eso ya está un poco más forzado. La misión, el mandato de la iglesia, hermano, pues, ¿verdad? Mandato de la iglesia. Es decir, se resume en actividad o en una encomienda que se recibió, ¿no? Si hablamos de misión, quiere decir, si yo tengo una misión, estoy hablando de que alguien depositó en mi persona una confianza, un poder también, hermanos, ¿verdad? Porque si yo tengo una misión, tengo que tener la confianza, un trabajo. Supongamos que a mí me contratan para supervisor de una empresa, pero no me presentan con los que voy a supervisar y no me dan el poder. Llego y no me van a hacer caso, ¿verdad? El gerente de la empresa, contratamos a tal fulanito, sultanito, va a ser su supervisor, ustedes van a obedecerlo. Amén. La misión se nos es dada de parte del Señor Jesucristo a la iglesia y se le da un poder, y ese poder es el Espíritu Santo.
que equipa a quien ha sido enviado a la misión, lo equipa y le da el poder para realizar un trabajo, hermanos. Amén. Nos bautizamos y recibimos la unción del Espíritu Santo. Esta es la primera lección que debemos de entender en la iglesia. ¿Por qué? Vamos por el mundo anunciando el Evangelio, pero no tenemos una misión. Es decir, no hemos agarrado el poder que se nos ha dado, que se nos ha conferido. Hermano, lo que vamos a hacer no lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a hacer investidos con el poder que se nos ha dado, la autoridad que se nos ha dado, la orden que se nos ha dado. Los discípulos no podían echar fuera al demonio que estaba en una persona. Es decir, no podían realizar una misión. No podían completar su misión. El Señor Jesucristo se enojó con ellos y les dijo: hombres de poca fe, yo los he mandado, ustedes tienen que ordenar, yo voy a hacer el asunto, ustedes ordenen. Como Moisés. Esto es a manera de introducción. Amén, hermano. Es decir, usted va a hablar del Evangelio porque lo enviaron. El que murió fue Cristo, no usted. Y el que tiene el poder es Cristo, y el que le manda el poder es Cristo, y no nosotros. Así es que nosotros nomás agarramos ese poder y lo vertimos y decimos: en el nombre de Cristo, arrepiéntense de sus pecados. Y con la palabra vamos a luchar contra Satanás y seguir adelante. Amén. Bueno, porque así nos ha mandado el Señor. Oiga, así nos ha mandado el Señor. Mire, las palabras de la Biblia no las tomamos en cuenta. Y debemos de tomar en cuenta este mensaje en esta mañana. Porque así nos ha mandado el Señor, dijeron sus testigos, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Para qué vamos a hacer? Para salvación. Así nos lo han mandado, ¿no? Mire, volvemos a lo del supervisor. Yo estoy en la noche y a mí se me ha encargado un trabajo y se me ha relegado una responsabilidad. Pero hay responsabilidades que yo no tengo. Cuando alguien me pregunta algo acerca de algo que no es responsable de mí, yo le digo: mira, yo no tengo autoridad para eso. Tú tienes la autoridad, nomás dilo y yo te voy a apoyar. Pero tú tienes que decirlo, porque tú tienes esa autoridad, le digo al supervisor. Bueno, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo. Ya lo dijiste. Ya dices tú la autoridad porque tú la tienes. En cuanto a mí, yo tengo cierta autoridad en lo que hago. Y yo te digo esto y es eso. Amén, hermanos. Nosotros tenemos la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Hoy en este tiempo solamente vamos a ordenar y hacer las cosas. Y se acabó. Ni lo vamos a hacer nosotros, es decir, no con el poder de nosotros, sino con el poder del Espíritu Santo. El objetivo en esta mañana es aprender y practicar la colaboración con Dios y su iglesia. Vea, hermanos, estamos colaborando. Si no le molesta, subraye la palabra colaboración. Unidad. Aprender y practicar la unidad con Dios y su iglesia para efectuar un cambio en el mundo. Aprender y practicar la colaboración con Dios y su iglesia para efectuar un cambio en el mundo. El objetivo primario de lo que es el Evangelio es un cambio en el mundo. Pero tiene que darse en el marco de una unidad, de la colaboración. ¿De quién, hermanos? Dios y su iglesia. Si no estamos unidos con Dios, no hay misión. Si no estamos unidos con la iglesia, no hay misión, hermanos. Amén. Es decir, tenemos que tener unidad con la iglesia, unidad con Dios.
Si no, no hay misión. Que Dios nos ayude a todos. A todos, hermanos. No vamos a hablar de nadie, vamos a hablar de nosotros en primer lugar. Amén. Que Dios me ayude a mí, hermanos, a ser humilde. Que Dios le ayude a usted y a todos. Porque si no, no vamos a estar haciendo nada en este mundo. No vamos a cambiar a nadie y no vamos a salvar a nadie. Digo, con el Evangelio. Ese es el gran objetivo, aprender. Vamos a aprender. Mire, hermano, hemos estado trabajando durante muchos años aprendiendo el objetivo de la misión de la iglesia. Y todavía estamos aprendiendo. Bueno, le damos gloria a Dios por ello. ¿Verdad? Que no hemos dicho, no, ya no tengo nada que aprender. No, yo sí tengo que aprender mucho. Todos los días tengo que aprender de mis errores. Ajá. ¿Quiénes no hemos cometido errores? Todos hemos cometido errores. Pero estamos aprendiendo y que Dios nos perdone y nos ayude. Dice la introducción, la gran comisión que Jesús nos dio es la de hacer discípulos de todas las naciones. Esta es realmente una misión conjunta, es ser unidos, comisión. Al unirse la iglesia y la misión de Dios, redimir y restaurar toda la nación, una persona a la vez. Tal como hemos visto en las lecciones previas, en donde el Espíritu Santo es básico para nuestra encomienda, debido a que el Espíritu de Cristo nos une y nos faculta para realizar nuestro cometido, es lo que estamos hablando. Sin el Espíritu Santo no vamos a estar unidos. Hermanos, el Espíritu Santo es el vínculo entre la iglesia y Dios. Amén. Dios a través del Espíritu Santo nos habla, nos equipa, nos da los dones y nos da el carácter de Él mismo. Pero también nos ayuda a ser humildes, mansos y estar unidos con la iglesia. Independientemente de si tenemos todas las creencias en común, hermanos, deberíamos de tenerlas. Pero definitivamente vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas, ¿no? Como en el color del templo. A ustedes les gustan los colores blancos, a mí también. Pero hay unos que no les gusta el color blanco, pero eso no quiere decir que no estemos unidos, ¿verdad? Unidad en la predicación del Evangelio, eso sí. Punto y aparte, si bien la misión de hacer discípulos en conducta a nivel personal, no obstante el impacto es global, a medida que los efectos de transformación individual cambian en las comunidades, culturas e incluso civilizaciones. Mire, hay culturas diferentes a las de nosotros, hermanos. ¿Verdad? Y cuando nos enfrentamos a diferentes culturas, ya no creemos que seamos como nosotros. No sé si me estoy explicando. Es decir, la cultura es diferente entre los países, pero es el mismo evangelio. Amén. Es el mismo evangelio. Cuando compartimos el evangelio en cualquier parte del mundo y enseñamos a otros a obedecer a Cristo, no es nada menos que una fresca innovación del reino de Dios que continúa creciendo y alcanzando a los demás. De manera que nuestra unión con el Espíritu Santo resulta en la conversión cristiana individual. Ajá. Entonces, hay una cierta innovación en el Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de innovación de aceptar el pecado, eso no estamos hablando. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No, hay una innovación. Una introspección de cada uno de nosotros, es decir, una vista personal que nos lleva a entendernos a nosotros y ver qué errores estamos cometiendo. Y traer una innovación en lo que estamos haciendo, ¿no? A través del Espíritu Santo. Que si cometimos errores, bueno, hay que innovarnos a través del Espíritu Santo e ir cambiando esos errores, hermanos. Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿No? Hay hermanos que han sido cambiados y desde que han sido cambiados, hace muchos años siguen con los mismos cambios. Es decir, ya no ha habido cosas nuevas.
¿no? Solamente cuando fue el cambio, cuando fue el bautismo, fue un cambio radical de que estuvo enfermo, que tuvo adicciones, se le quitaron, pero de ahí ya no ha habido cambio. Siendo que el Espíritu de Dios renueva constantemente nuestras vidas. Que Dios nos ayude a renovarnos constantemente, a entender los errores constantes. De manera que, punto y aparte, de manera que nuestra unión con el Espíritu Santo resulte en la conversión cristiana individual y sus efectos dramáticos cambian en cada aspecto de la vida. Familia, negocio, religión, artes, medicina, ciencias, educación, leyes, gobierno, etc. Comisionada por Cristo y movida por el Espíritu, la iglesia ha sido un agente activo de cambio hasta lo último de la tierra, hermanos. En México los presidentes no hablaban de Dios y ahora ya hay un presidente que habla de Dios, hermanos. ¿Verdad? Yo no sé por qué le tienen miedo a hablar de Dios a las personas. No puedes hablar de Dios en la política. ¿Por qué no, hermano? Nosotros no hablamos de Dios en el trabajo. Algunos dicen, nos vemos mañana. Sí, si Dios quiere. Ellos se despiden e incluyen a Dios porque saben que existe algo en el trabajo. Que tengas un bonito fin de semana. Sí, gracias, si Dios quiere. Amén. Está Dios en todos los aspectos de la vida. El cambio en las personas está. Porque está la iglesia anunciando su reino. Hermano, ¿quién creen por qué la misión está efectuándose en la iglesia? Por Dios a través del Espíritu Santo. La iglesia que está en la tierra. Ponte seguido. Desde su principio en el día de Pentecostés hace 2000 años, Hechos 2. Aunque no exentos de persecución ni problemas, donde quiera que los seguidores de Jesucristo han ido con el Evangelio, las bendiciones han seguido en esas partes del mundo. ¿Sí? Desde los primeros días del cristianismo en el Imperio Romano, los valores cristianos de compasión, perdón, justicia, libertad y dignidad humana para todos desafiaron las normas paganas que predominaban, y esos valores gradualmente los reemplazaron en la medida que las partes más débiles de la sociedad acudían a la fe, hermanos. Miren, esclavos, mujeres, huérfanos, extranjeros atraídos por las buenas nuevas que traían renovación espiritual y física por igual. El imperio completo comenzó a cambiar. Ustedes sabían, hermanos, que en México, en Estados Unidos existió un presidente que se llamó uy, se me está escapando el nombre, el que quitó la esclavitud aquí en Estados Unidos. Hoy se me olvidó. Bueno, hubo un presidente, se los leo. Hubo un presidente que quitó la esclavitud aquí en los Estados Unidos. Ese hombre habló de Dios. La esclavitud hace muchos años era una ley, era permitida en Estados Unidos. ¿Por qué creen que las naciones han ido cambiando? Porque ha habido el Evangelio en la tierra. Amén. Todos los cambios que se están suscitando en la tierra y la bondad que está existiendo en la tierra a cuentagotas es porque la iglesia ha estado manifestando el nombre de Dios. ¿Sí? Todas las personas hablan de Dios y conocen de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una misión, aún en el reino, aún en el gobierno, en todas partes. La iglesia tiene una misión. Hay movimientos contra la violencia de la mujer. ¿De dónde creen que salen estos movimientos, hermanos? De hombres y mujeres que creen en Dios. Amén. No sé si estén captando el asunto. La iglesia se está manifestando en el mundo. Y nosotros somos la iglesia, nos estamos manifestando en contra de la tiranía, en contra del abuso, en contra de la violencia. Somos la iglesia, tenemos una misión. No solamente la misión está aquí dentro de la iglesia, está fuera de la iglesia. Amén, tenemos una misión. El Espíritu de Dios y la iglesia.
Desde su principio en el día del Pentecostés hace 2000 años, Hechos 2, aunque no exentos de persecución ni problemas, dice, mirando hacia atrás a los 2 últimos milenios, vemos este patrón de restauración mediante la misión de la iglesia una y otra vez, incluso en las partes más remotas del globo, nosotros aquí en el occidente, donde el cristianismo para bien o para mal ha pasado, podemos no en su totalidad darnos cuenta de todas las áreas de la vida cotidiana que damos por asentadas, que son legados de la misión cristiana y principios de la verdad. Gobierno limitado, libertad de expresión y religión, reglas de ley, derechos humanos, dignidad humana, alfabetismo y educación, avances en ciencias y economía, y la lista continúa, hermanos. Miren, hago un énfasis en esto. La iglesia está en el mundo para tener una misión. Ahora les pregunto, hermanos, ¿la iglesia necesita llevar a cabo la misión dentro de la iglesia o no? Es decir, ¿la iglesia necesita restauración? ¿Ustedes creen que en la iglesia haya prácticas monopólicas en la iglesia? ¿Saben qué es eso? Que unos cuantos tengan el monopolio de la iglesia y no que el Espíritu de Dios tenga el monopolio, domine la iglesia. ¿Habrá actividades que tengan que ir que vayan en contra de la misión de la iglesia en la misma iglesia, hermanos? No sé si me estoy expresando bien. ¿Habrá actitudes soberbias en la iglesia que tengan que ser quitadas en la iglesia? La iglesia debe de luchar por ello. Miren, una de esas cosas es orar a Dios. Porque Dios es el que puede cambiarnos a nosotros. ¿Sabe qué? Mire, la primera, supongamos, el hermano Gabriel está haciendo prácticas que no van de acuerdo a la iglesia, pero ahí está. ¿Cómo le hacemos? No lo sacamos, no lo vamos a sacar, es el pastor, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Orar a Dios. Dios es el que tiene la capacidad de cambiar los corazones. No decir, vamos a sacarlo por completo, no. El hermano puede cambiar, vamos a cambiarlo a través de su espíritu, vamos a ayudar. Hay muchas maneras, hermanos. Creo que estamos perdiendo la visión de lo que es el reino de Dios. Vamos a unir a la iglesia que está practicando mal, pidamos a Dios por ellos. Pueden ser cambiados también. Amén. Dios no nos desecha. Si Dios no nos desecha, ¿por qué nosotros desechamos a personas que están equivocadas? Dios los puede cambiar. Y seguimos unidos en la iglesia. Desde el principio y mediante el Espíritu Santo de Dios, la iglesia trastornó el mundo entero. En forma buena, ¿no? Diciéndose trastornó. Hechos 17:6, nosotros nos beneficiamos de esto hoy en día. No cabe duda que los cristianos del primer siglo estaban unidos y facultados unos con otros en ministrar las necesidades físicas y espirituales de las masas. Pero, ¿qué sucede en el presente? Que de nosotros esta misión es nuestro llamado. Hermanos, las iglesias en México, hace muchos años las iglesias cristianas eran subyugadas, no tenían voz. Y hubo unas iglesias predominantes que inclusive dañaban a los nuevos creyentes en otras religiones. ¿Sí? Aquí en Estados Unidos ha ido cambiando la política. ¿Por qué? Por medio de la iglesia, la que está predicando el evangelio. Hoy tenemos un ambiente muy hermoso para predicar el evangelio. Pero eso se da por la misión de la iglesia. Amén. Ojalá y me esté explicando. Ahora, ¿qué tiene que verle esto, hermano? Que ahora nosotros somos responsables. Hace muchos años en el colegio, en el Coliseo Romano mataban a muchas personas. Hoy eso ya no es. Hoy eso se pone como una historia que ya no se vuelve a repetir.
¿Por qué? Porque ha ido cambiando la humanidad en base al Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo ha cambiado a las personas. Y todavía falta mucho que cambiar. Y la iglesia está para ello. Nosotros estamos para ello. Unidos a Dios, unidos a su Espíritu y unidos a la iglesia misma. ¿Que hay cosas que cambiar? Sí, bueno, vamos a hacerlas nosotros unidos, seguir orando a Dios. Y padeciendo, hermanos, sí hay que padecer, porque los primeros cristianos fueron muertos, comidos por los leones en el Coliseo romano. Hoy siguen siendo matados y quemados vivos los cristianos por predicar el Evangelio en África, hermanos. Y miren a nosotros aquí muy sentaditos y bien vestidos, gracias a Dios, hermanos. Pero en otras partes les están matando a sus hijos. Y nosotros, ellos son nuestros hermanos. No hay que olvidarnos de ellos, hermanos. Hay que seguir orando. Alguien entrevistó a uno de ellos y dice, ¿qué le pides a las personas? Que oren por nosotros para no flaquear nuestra fe. Eso es lo que dicen ellos. Y sí, hoy están siendo perseguidos algunos en África, lo están siendo algunas otras religiones persiguen a los cristianos y los matan. Se tienen que salir de sus países. Y nosotros cómodamente sentados aquí. Gloria a Dios. Porque ha habido un cambio en esta parte del mundo por hombres y mujeres que han creído en el Evangelio y que están cambiando la esfera mundial, no solamente en la iglesia. Yo lo que vivo en esta escuela sabática es que la predicación es desde adentro hacia afuera de la iglesia. Y algunas iglesias se han quedado la predicación adentro nomás. Y hay que salir afuera, ¿no, hermanos? Punto y aparte, ¿cuáles sean nuestras circunstancias presentes? La iglesia continúa en la misión de Dios, ministrando el Evangelio en todas partes, alimentando al hambriento. Alimentando al hambriento. Mire, ojalá y pudiéramos participar en esas misiones que tienen algunas iglesias de llevar comida a las personas, ¿no? Y yo me imagino muchas iglesias que estén patrocinando algunas comidas, algunos desayunos en algunas partes del mundo, ¿no? Y que podamos desde acá participar. Eso me imagino yo, hermanos. Y yo no puedo juntar mucho dinero en la iglesia porque nomás hay alguien que necesita y hay que apoyar, ¿verdad? Porque el día que venga Cristo y con las arcas llenas, y no sé cómo le vayamos a hacer cuando Cristo aparezca, hermanos. Y nomás que estuvimos ahorrando por un nuevo edificio, no sé, hermanos. Y los primeros cristianos huyendo y reuniéndose en las casas. Y creían 1,000, 2,000 personas, hermanos. No había congresos, no había retiros, no había super sábados. Iban huyendo, se reunían, pero creían en Cristo y cambiaron. No sé si nuestro tiempo nos está ayudando a cambiar el mundo o nosotros estamos siendo cambiados por la humanidad, por el pecado. Pues que Dios nos ayude, ¿no? A todos. Vistiendo al desnudo. Ya no vestimos al desnudo, hermanos. Bueno, miren, no sé, yo a lo mejor estoy siendo dramático desde aquí, pero ayúdenme a opinar. ¿Cuándo estamos vistiendo al desnudo, hermanos? Les digo a los hermanos, a lo mejor ya me volví viejita en la Biblia y estoy viendo otra cosa que no es cierto. Pero díganme, actualmente en la iglesia, ¿cuándo está vistiendo el desnudo, hermanos? Ayúdenme porque me siento triste cuando estoy hablando de esto. ¿Sí estamos vistiendo el desnudo? ¿O no? Porque estuve desnudo y me cubriste. ¿Tuve hambre? ¿Cuándo hemos estado? Esporádicamente vamos y
y damos un taquito, ¿no? ¿Verdad, hermanos? A lo mejor estoy siendo dramático en esta mañana, hermanos, pero ayúdenme, hermanos. Opinen, por favor. Hay otras formas que tenemos en ocasiones de dar lo que nos proporcionan, despensas que me han regalado y yo he dado a quien necesite. Yo pienso que también es parte de darle al necesitado, ¿no? Sí, ciertamente. Como que la iglesia debe de tener muchas actividades que debemos estar haciendo, ¿no? Pero no están, sí las hemos tocado, pero no están como de una forma constante en la iglesia. La iglesia aquí, estoy hablando de la misión integral de la iglesia y se basa sobre 5 principios que deben de estar constantes en la iglesia, ¿no? Edificación, evangelización, servicio, adoración y comunión. De nuevo, evangelización, edificación, servicio, comunión, todo. O sea, siempre constante, siempre vamos a estar evangelizando, siempre vamos a estar dando servicio a todos, siempre vamos a estar edificándonos a nosotros mismos, siempre vamos a estar en comunión todos, pero siempre, siempre, la iglesia debe tocar siempre los puntos, hermanos, que Cristo tocó cuando estaba predicando el evangelio. Amén. Y no bajo nuestras fuerzas, sino bajo las fuerzas de Cristo. Tal vez nos ha faltado este asunto. Y viendo esto siempre me da tristeza y le digo a Dios, Señor, ayúdanos a que lo que hagamos, poquito o mucho, o lo que tú nos des, Señor, bueno, ya si nos quieres dar poquito, bueno, en lo poquito eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí, no nomás he visto aquí, pero no hace mucho nos comentó que una persona podría que viniera, entonces de repente en ese tiempo yo me acuerdo que estábamos viendo lo de la renta y luego no teníamos completo, entonces y luego nos comentó eso y nos dijo una ofrenda, entonces todos nos quedamos en ese tiempo, todos pensaban así como, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si ni siquiera hemos juntado la renta? Entonces me acuerdo que la hermana Betsy lo dijo, bueno, pues yo tengo una cama extra, hermana. Y luego la hermana le dijo, no, pues yo tengo unas cositas, una ropita y una de estas. Entonces yo pienso que ahí sí hay un impacto grande que la iglesia hace. Posiblemente no vamos y le damos literalmente a las personas que están en la calle, pero sí hay mucha gente que está necesitada y no nos ponemos a pensar de que está necesitada. Entonces ahí es una manera. Posiblemente no estamos dinero, pero le estamos dando de lo que nosotros tenemos, de nuestras propias cosas. Ahí está la iglesia, ahí está el amor. Muy bien, hermanos. Seguir trabajando, ¿no? Tenemos mucho trabajo, que Dios nos permita que el mundo no nos absorba nuestra... Amados hermanos, la misión de la iglesia es lo primero para nosotros. Y si otras cosas se convierten en primarias, entonces ya vamos a estar como declinando, ¿no? La iglesia es lo primero para nosotros. Amén. Y en esa medida Dios nos va a bendecir para hacer el trabajo. Igual no lo vamos a hacer nosotros si no vamos a tener dinero, pero si obramos, Dios va a obrar. Y nos va a dar la bendición de poder ayudar. Vamos a ir terminando, por favor, la última parte del sumario. Nuestra fe nos cuesta la vida. No les gusta mucho esto a muchos, ¿verdad? A ver, diga, nuestra fe nos cuesta la vida. Nuestra fe nos cuesta la vida. Le dio como nervios eso. Nuestra fe nos cuesta la vida. A Cristo le costó la vida la salvación. A nosotros nos está costando la vida nuestra fe. O estamos usando esa fe para un bienestar mío. No, son dos cosas diferentes. Póngase a meditar, por favor. Pero tampoco hay que ser dramáticos, ¿no? Entonces, nuestra fe nos cuesta la vida. Sí es cierto. Sí me está costando la vida. O estoy usando esa fe para un beneficio espiritual puramente. Déjenme darle un ejemplo. Si yo he pecado, la iglesia sirve para mi bienestar, ¿verdad? Entiendo que Dios, si me arrepiento,
verdaderamente obtengo el perdón. Y entonces calmo mi necesidad espiritual. Ese es un beneficio espiritual para mi alma. No me está costando la fe. No me está costando la vida. Estoy siendo restaurado. Y en gran medida la iglesia está siendo restaurada. Pero aquellos que ya han sido restaurados, entonces tienen que pasar a ser y a que nos cueste la vida nuestra fe. No sé si me estoy explicando, estoy externando mi opinión. Y esta es una meditación personal. ¿Me está costando mi dinero la fe? Yo les digo a los hermanos, a ver hermanos, nos están pidiendo dinero, pero miren, la verdad es que nos está faltando para la renta. Y luego hacemos algunas proposiciones porque nos piden dinero. Y bueno, pues a lo mejor también es válido para el dinero, ¿no? Si hay alguien que nos quiere dar dinero para completar la renta, pues bienvenido. Pero si no, pues vamos a seguir trabajando nosotros. Pero la verdad es de que el evangelio, viendo desde el punto de vista económico, no es negocio. Si alguien lo quiere ver desde el punto de vista económico, no es negocio, hermanos. Déjenme expresar esto, por favor. Porque es pérdida el que lo ve desde el punto de vista personal, económico y carnal. Pero para nosotros que hemos creído y que entendemos la visión, es ganancia. Es ganancia en Cristo. Porque ya es ganancia para nosotros. Solo lo que estamos haciendo es aportar de lo que Dios nos ha dado. Y es una bendición para nosotros que podamos participar en las cosas de la iglesia. Amén. Entonces, son dos puntos de vista diferentes. Nuestra fe nos cuesta la vida. Ella demanda que nos unamos al ejército cristiano que se arriesga a sí mismo para el bienestar de la humanidad. Vean, para el bienestar de la humanidad, no se me quita de la mente ese asunto. Que el cristiano debe de arriesgarse a sí mismo para el bienestar de la humanidad, hermanos. ¿Alguien, si captamos el mensaje ¿verdad? En la mañana? ¿Cómo estarán los demás hermanos? No sé si lo han estudiado esa escuela sabática. ¿Cómo captarán la iglesia en general esta parte de la Biblia donde dice que debemos de arriesgar nuestro bienestar para la humanidad, para los demás? ¿No? Una vez, déjenles voy a contar una historia, una anécdota. Estábamos allá en el 35 orando y había una señora que estaba acostada en el frío y estaba toda tapada y empezó a convulsionarse. Y empezó a decir muchas cositas, porque yo pienso estaba malita de su mente. No sé, se me vino a la mente muchas cosas, pero empezó a convulsionarse. Y su servidor se acercó y puse mi mano y empecé a orar. Y empezó a convulsionarse mucho. Y algunos hermanos que fueron de otras iglesias estaban desde lejos y hacían sus manitos desde lejos, así. No sé si esa distancia tendría que ver algo, ¿no? Si confiaban en el poder sanador del Espíritu Santo a distancia o si no querían tocar. Pero la verdad es que el ejemplo de Cristo es tocar. Hoy algunos van a hacer oración a las personas que tienen SIDA o que tienen muchos, pero no las tocan. El Hijo de Dios tocó a los que estaban con lepra. Y puso sus manos con ellos y estuvo con ellos. Porque Él tenía el poder sanador, tenía el Espíritu de Dios. Y tenía la autoridad para hacerlo. No sé si nuestra fe nos lleve a orar desde lejos. Ojalá sea por la fe que tengamos de que el Espíritu de Dios es a distancia. Y no sea por algo que tenga que ver con contaminación de nosotros. Cristo no hizo eso. Ojalá y me haya explicado ahí. Termino, nuestra fe nos cuesta la vida. Ella demanda que nos unamos al ejército cristiano que se arriesga a sí mismo para el bienestar de la humanidad. Grande
Grandes esfuerzos se producen cuando una iglesia es posesionada por Dios. Amén. Vean, cómo me encantan los hermanos. Yo no sé quién escribe estas escuelas sabáticas, hermanos. Yo no la escribí. Yo le doy gracias a Dios por quien está escribiendo. Hermanos, a ver, ¿es su escuela sabática? Este es un pensamiento de otra persona que hizo un trabajo excelente. Y tiene el Espíritu de Dios, hermanos. Yo no lo hice. Yo solamente lo estoy comentando. ¿Se da cuenta de que Dios está con nuestros líderes, hermanos? Amén. Esto es Dios con nosotros. Y los líderes han sido observados y tocados por el Espíritu de Dios. Y lo que aquí están diciendo es la pura verdad. Yo no estoy diciendo nada ni inventé nada, hermanos. Solamente estoy comentando. Grandes esfuerzos se producen cuando una iglesia es posesionada por Dios. Es llena y guiada por el Espíritu y es unida entre sí. Amén. Cuando la iglesia hace grandes esfuerzos, que no se nos pierda la fe, yo le digo a Dios, que con el paso del tiempo, esa fe que tenemos para completar la renta, más adelante vamos a tener sobrado para la renta, gloria a Dios, pero que no se nos pierda la fe, hermanos. Que no se nos pierda la fe. Que no se nos pierda el contacto con nuestro Dios. Vamos a las preguntas. Por favor, son las 11 y tenemos como 20 minutitos o 30. Amén, hermanos. Número 1. Ayúdenme a leer las citas bíblicas. Wow, no tiene citas. ¿Ni una? Pues gloria a Dios, porque ellos están confiando en que entendemos lo que va a estar aquí, ¿verdad? Con referente a la Biblia. Ni una cita. Es la primera escuela que no trae ni una cita bíblica. Bueno, al menos en las preguntas. Pero esto nos lleva a participar todos, hermanos. Cuando algún hermano está viendo los videos, dicen, hermano, nomás lo oigo a usted hablar. Bueno, pues es que yo les digo a los hermanos que opinen, ¿verdad? Hermano, opinen en esta mañana. Pregunta número 1. ¿Cuánto cambio positivo podría efectuarse en su comunidad? Vean, no está hablando de la iglesia, está hablando de la comunidad. ¿Cuánto cambio positivo podría efectuarse en su comunidad como resultado directo del servicio de su iglesia local? Hagan una lista de los ejemplos e ideas. A ver, hermanos, aquí está hermoso porque nos da la oportunidad de escribir. Escribamos, número 1. Hermanos, ¿qué resultados se pueden ver que sean palpables? No en la iglesia aquí. Bueno, sí en la iglesia, porque si hacemos algo allá afuera tiene que haber algún cambio adentro, ¿verdad? Allá afuera, ¿qué cambios positivos podrían efectuarse allá afuera por la acción de la iglesia aquí adentro? Y hagamos una lista. Yo creo que aquí lo primero que tendría que ponerse sería la conversión, ¿verdad? Y yo creo que sí, la iglesia sí sale y predica, ¿verdad? Que sería lo más, o lo primario, la conversión. Aunque en ese aspecto tendría que haber más actitud. Ahora, hagamos una lista entre todos. ¿Qué otras cosas? Ayúdenme a opinar, hermanos. ¿Qué cambios? ¿Se le ocurre algún cambio? Ok, voy a ayudar, voy a hacer otro. Cuando entra la conversión de una persona, se han convertido drogadictos, hermanos. ¿Eso es un cambio real en la comunidad? Sí. ¿Qué cambia cuando cambia un drogadicto por la acción del Espíritu Santo? A ver, ahora sí, ayúdenme, hermanos. ¿Qué cambia? Supongamos que un drogadicto, un padre de familia, cambia en una familia. ¿Qué cambia? Sí, ¿qué cambia en ese hogar? Ya los hijos ya no van a crecer así. Exacto, los hijos ya no van a tener ese mal ejemplo. Vean, los hijos ya no van a sufrir. El papá era borracho, el papá era drogadicto, pero traía maldiciones, decía cuántas cosas. Hermano, cuando llegamos a la casa del hermano Eli, él tiene hoy un grupo y siempre me sigo en él.
El Evangelio hizo muchos cambios en su vida. Amén. No voy a decir qué cambios, no estamos para decir nada de eso, ¿verdad? Pero hubo muchos cambios en la familia y nosotros lo vimos, muy hermosos. Gloria a Dios. Permanentes, hermanos. Yo recuerdo que cuando el pastor salía al concilio, luego este hermano trabajaba todos los días por su diario vivir, pero cuando él salía de su jornada de trabajo, iba a la casa del pastor y llevaba comida para los hijos del pastor, porque Dios había hecho un gran cambio. Y sabía que en ese instante el pastor no estaba porque estaba en el concilio, y que la familia que estaba ahí estaba necesitada. Exacto. Después de andar robando, ¿no? Y quitándole a otras personas, Dios trae ahora cambió para ayudar. Así Ese es el Evangelio. Por eso lo puse como primer lugar, la conversión. La conversión, cuando hay conversión, hermanos, hay mucho cambio en la comunidad. Es la base del cambio. Ya no hay robo, ya no hay maldiciones, ¿no? Ya no hay la maldición en la familia. Ahora ya hay una bendición, cree y toda tu familia será salva. Agreguen otra cosa o cambiamos a la escuela, cambiamos de... Hermano, como la actitud de una de las sobrinas, siempre me escribe y su forma de hablar era bien diferente. Y ahora ya cambió. Y la última que me mandó, me quedé me dio mucho gusto y le dije sigue adelante, no te sueltes de la mano de Dios, pero ya su forma de ser, Dios es amor y él, y la cita bíblica y todo, y ella como bien firme, Sí. con estar confiando en Dios. Cambio bien grande, por los motivos que hayan sido, pero todo fue para mí. Bueno. Pues que Dios nos ayude a seguir predicando el Evangelio, hermanos. Hermana, adelante. Yo tengo un gran ejemplo con mi esposo, hermano. Sí. Él antes tomaba bastante, no conocía el Evangelio. Cuando conoció, hubo un cambio en mi hogar, en mi familia, mis hijos. Y todo hubo, pues son muchas cosas que cambian, más atención, más amor. Porque cuando no conoce el Evangelio, que si tomaba bastante, pues no le importaba nada, nomás solo tomar, ni sus hijos, ni yo. Pues, si no, yo digo, si no le importaba su familia, pues cómo le va a importar a las demás personas. Entonces ahora, conocer el Evangelio, viene un cambio a nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, más amor, más respeto, más, no sé, Dios hace un cambio bien grande en nuestras vidas y empieza a mirar el mundo más bonito también, a personas. Hermanos, podemos decir hoy que Dios es real. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. O sea, no es que estemos chiflados, ¿verdad? No. Algunos dicen que somos chiflados. Algunos dicen que estamos viendo visiones. A Pablo le decían, ¿estás loco, Pablo? Una palabra, hermano, que no se me olvida que dijo mi esposo cuando dejó de tomar y empezamos a ir a la iglesia. Me dice, no sé por qué, pero miro el día bien bonito. Dice, miro afuera así bien bonito, bien diferente. Dice, algo como que no lo había mirado. Un mundo nuevo. Ajá. Sí. Hay varios. Sí, cierto. Hay una persona, hablando con respeto, una persona que le gustaban un hombre que le gustaban los hombres. Se convirtió y en la mañana se levantó y dijo, oh, ese sol es nuevo. O sea, cambia totalmente. Hermanos, Dios es real, Dios en nuestras vidas es real y
estamos predicando un Dios verdadero. Amén. Porque lo estamos viviendo día con día. No estamos ni chiflados ni nada. Y el mundo necesita ver la realidad. Porque no está viviendo la realidad. No está viendo ese sol precioso que vemos, ¿verdad? Y no está viendo las cosas día con día reales. Las que Dios nos ha dado. Entonces sí, puede haber un cambio positivo. No un cambio, muchos cambios positivos en el hogar, en las finanzas. ¿Por qué no? En el trabajo, en las relaciones personales, en las relaciones familiares. Hay mucho cambio. Y estamos hablando de un evangelio integral, ¿no? Que cuando llevamos el evangelio vamos a hablar de Cristo, pero vamos a sustentar las demás necesidades de las personas en la medida de lo posible, ¿no? De la iglesia. Amén. Pregunta número 2. ¿Cuánto ha contribuido usted a los esfuerzos de su iglesia? Yo digo que sí, hermanos. Si la iglesia ora, si la iglesia llega a la iglesia, si la iglesia estudia, si la iglesia ayuna, si la iglesia se pone en las diferentes actividades, hermanos, la iglesia sí está participando en el cambio del mundo, hermanos, porque claro, se esfuerza. Ahora sí, no todos van a tener el don de la predicación, no todos van a tener el don de a lo mejor de dar mucho dinero, pero si el aporte que se está dando es espiritual, también es fantástico, ¿verdad? Es fantástico que la iglesia se ponga a orar por la iglesia, por las actividades de la iglesia, por las cosas que hacemos en la iglesia. Amén. Que tenemos a alguien que puede ser tocado por el Espíritu de Dios, por su palabra. Amén. Ojalá y la iglesia vuelva a saborear esos momentos en donde tenemos una misión, en donde podemos participar con nuestro Dios, con la iglesia y con su Espíritu Santo. Amén. Como dice misión de la iglesia. Número 2, ¿cuánto ha contribuido usted a los esfuerzos de su iglesia? Yo pienso y he visto, hermanos, que sí ha habido una contribución y que puede haber más. Amén. Amén. Que pueda haber más. Que Dios nos ayude a dar más. Amén. Hacer esfuerzo por los demás. Ajá. Número 3, ¿está su iglesia dedicada a los servicios humanitarios en su comunidad? También, sí lo hemos hecho. ¿Necesitamos hacer más? Claro que sí. ¿Verdad, hermanos? Claro que sí. ¿Quiere agregar algo en la pregunta número 3? Los servicios humanitarios es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Perdón, si visitamos a alguien que está enfermo, ese es un servicio humanitario. Les voy a decir algo para que me ayuden a orar. Su servidor está iniciando las clases que están en el Artios de la Iglesia de Séptimo Día de la conferencia y aunque no me he inscrito todavía por algunos asuntos, pero ya tengo el dinero para inscribirme. Y van a ser 3 años, hermanos, ¿Qué trato de decir con esto? Que si Dios quiere y está todo normal con todos los aspectos de la vida, entonces podríamos adquirir licencia ya en un dado momento y poder estar más directamente conectados con lo que es el servicio comunitario, ¿no? Cárceles, asilos, y tener ya una licencia más específicamente que avale ante las autoridades los trabajos que se puedan hacer en el sentido humanitario, ¿no? Poder asistir a las cárceles, ¿no? Van a ser 3 años y va a ser dinero y no sabemos dónde lo vamos a sacar, ya pedí. Pero estoy haciendo el esfuerzo, hermanos, entonces que Dios nos ayude, ¿no? A terminar esto y a darle a César lo que es de César y Dios lo que es de Dios. Entonces, ayúdenme a orar por esto. 4. ¿Qué necesidad urgente en su comunidad no está siendo suplida y cómo puede su congregación afrontarla? Bueno, hay muchas necesidades, hermanos, ¿verdad? Y sobre todo que Dios nos ayude a suplir las necesidades de la iglesia primero, ¿no? Dice la Biblia, primeramente los
domésticos de la fe. Ajá. Que Dios nos ayude aquí, hermanos. Primero, porque cometemos un gran error y saltamos afuera y adentro. Entonces hay un refrán en México que dice candil en la calle y todos los focos están fundidos. Me dice la hermana, los focos, y yo ya cambiando focos y lámparas en la empresa. De primera calidad, el LED, ¿no? Y les digo, no, ese es y mis focos en la casa están afundidos. Es que en la casa no paga. No me pagan. Ando yo arriba, hermanos, con un folio y con toda la tecnología que puede haber de punta y todo, pero en la casa no puedo cambiar un... Que no suceda eso en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Andamos arreglando postes grandes y lámparas y fotos, ¿no? Fanface. Y no podemos arreglar un asuntito en la iglesia, ¿verdad? Me da pena, hermanos, porque a mí me da pena primero. Y estoy hablando de mí mismo, no hablo de los demás. Cuando hablo de mí, porque el evangelio es en primera persona. No puedo hablar de más personas. Siento que todas estas preguntas están enfocadas a ver que no solamente las personas que tienen un ministerio dentro de la iglesia se les está hablando, se nos está hablando a todos. Es una llamada a despertarnos. Oye, tú también puedes unirte a todo eso. Ahora, en la iglesia se da mucho de que, a ver, este es el ministerio, pero capaz se le tocó ungir y todos ahí, ¿no? Y levantando la mano. Y se espera uno eso, hermanos. Pero mire, la verdad es, no trato de que brinquen la autoridad pastoral, tampoco. Pero, mire, es más urgente hacer las cosas, ¿verdad? O sea, si no hay esa oportunidad de que el pastor, por lo que quiera, hermanos, que esté muy ocupado y no nos unge, mire, ya estamos ungidos por el Espíritu de Dios. Y no necesitamos permisos. Me decían, ¿qué permisos traes de mi mamá y de Dios? Todos. Dice el hermano en el fondo, ¿qué permisos traes de mi mamá y Dios? Oh, bueno, con eso tienes. Hermanos, el permiso es de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es todo lo que necesitamos. Y estoy tratando de cumplir con el hombre, hermanos, porque mire, su servidor ya trae el permiso de Dios y voy a hacer de nuevo las lecciones que ya las pasé. Entonces, no quiero entrar en eso, pero hay que cumplir, pues. Y esperemos que Dios nos dé el asunto. Nos dé la facilidad así como se dio en aquel momento, y si no, pues hicimos el esfuerzo. Dios lo sabe. Pregunta número 5. Junto con su clase, elaborar un plan como congregación puede suplir una de las necesidades de su comunidad. Sí, ¿verdad? ¿Qué plan de acción? Bueno, vamos a ponernos a hacer una actividad y vamos a pensar en más cosas, hermanos. Seguir llevando alimento es innegable, es impostergable. Seguir hablando del evangelio desde aquí, desde afuera. Miren, ahora las redes sociales nos ayudan mucho. Ajá. Y no hay que cansarnos, hermanos. No hay que cansarnos, ¿verdad? No hay descanso hasta el llegar. Amén. Dios me dio la oportunidad de unos magníficos maestros, hermanos, que literalmente muriéndose en la silla con una enfermedad terrible y estaban en las reuniones pastorales. Hombres de fe que demostraron que no le tenían miedo a la muerte y la despreciaban, hermanos. Decían, esto no es para mí importante. Y para mí importante es cumplir hasta el último momento los asuntos de nuestro Dios, hermanos. ¿Verdad? Bueno, junto con su clase elabora un plan de congregación que pueda suplir una de las necesidades de su comunidad. Muchas, hermanos. Hay que hacer muchos planes.
Amén. Y que Dios nos ayude a realizarlo. ¿Verdad? A realizarlo. Sí, a realizarlo. Me acuerdo que nos poníamos ahí en pleno verano, ¿no, hermanos? A dar aguas ahí, a invitar. Damos agua gratis. Y invitamos a las personas. Y todo eso. Muchas cosas que podemos hacer. Amén. Usted mira que están ahí en el agua y están vendiendo. Pero si miran las personas que estés gratis, pues dame una, verdad, se da el solazo. Pero ahí en esa agua va una invitación, la dirección, el teléfono, donde quieren visita, etcétera, y ya estamos cumpliendo. Y ahora sí, como dicen, matamos dos pájaros de un tiro. Pongámonos de pie, hermanos. ¿Tienen alguna opinión? Póngase de pie, vamos a ver la conclusión. En la tarde vamos a tener la visita de un ministerio que es Portadores del Arca, hermanos. Están invitados. Cantan muy bonito y un pastor que va a predicar en la tarde. Conclusión. Leamos todos juntos. ¿Listos, hermanos? Amén. Bueno. Un cuerpo unificado de creyentes y facultados por el Espíritu Santo siempre producirá acciones que cambien y alteren el mundo. La misión que Dios le ha dado a su iglesia requiere nada menos que esta clase de poder y unidad formada por el Espíritu. Cuando ministramos juntos de esta forma, asociados con Dios, el mundo se estremece. Hebreos 12, 26 y 27 y Ageo 2:6. Como agentes del reino, continuamos trayendo el poder sanador de Dios al mundo, glorificando a Jesucristo. Amén, amén. Vamos a entonar dos cantos, hermanos. Nos despedimos en oración y nos vamos a preparar para la tarde. Amén, hermanos.